Les agradecemos entonces a todos por haber participado en estas dos partes de la mesa redonda. Y a continuación le damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, abogado antioqueño de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho y Derecho Administrativo de London School of Economics. Fue ministro de Minas y Energía en el gobierno de César Gaviria, senador en el año de 1994 y precandidato conservador a la presidencia de la República en el año de 1998. Fue ministro de Hacienda y embajador de Colombia en Francia. Le damos la bienvenida, señor ministro. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Un cordial saludo. Igualmente a los organizadores de este importante seminario, al magistrado Marcos Velilla, presidente de Tancur, y en fin, a todos los promotores de este importante seminario que ha sido organizado por la corporación Complexus. Bueno, pues si hay un tema que refleje bien ese pensamiento complejo y que requiera de todos los saberes, de las disciplinas y de voluntades, es este que los ha convocado a ustedes en este seminario en el día de hoy, relacionado con la interrelación, la coordinación y las políticas atinentes a la tierra que viene orientándose últimamente por el gobierno y que obviamente es por esencia un tema altamente complejo. Permítanme comenzar por esta reflexión un poco de sentido común, pero es bueno comenzar desde allí. Todas las ciencias sociales en Colombia, todos los cientistas sociales en Colombia, prácticamente desde siempre han coincidido en que gran parte del conflicto colombiano, del conflicto armado y del conflicto no armado, pero conflicto finalmente, tiene sus raíces en el problema de la tierra, el problema agrario. Por eso, este tema de la restitución de tierras y de las políticas agrarias tiene finalmente, más allá del sentido resarcitorio hacia las víctimas, que por supuesto comporta, una significación muy importante, que es la de hacer una contribución, esperamos que importante, yo no diría a la solución, pero sí una contribución importante al enfocar, al manejar, al afrontar, al enfrentar muchos temas atinentes a la tierra en Colombia, a sus conflictos, finalmente hacer una contribución y un avance hacia la paz y hacia la consolidación de esta, que no puede ser solamente una paz militar, una paz de principios de seguridad, sino también de convivencia y de equidad en el campo agrario y en el campo de las tierras. Ese es el telón de fondo finalmente de todas estas políticas de tierras. Las políticas agrarias que está tratando de poner en marcha con todo entusiasmo la administración Santos se apoyan en tres grandes pilares, de los cuales el de la restitución es apenas uno de ellos, pero no el único. El primero, por supuesto, es el de la restitución. ¿Restitución de qué? Restitución de tierras que fueron despojadas
violenta e ilegítimamente a muchas familias campesinas colombianas. ¿Cuántas fueron las tierras despojadas? ¿Cuántas las familias destituidas en este último cuarto de siglo? Hay muchas cifras de las investigaciones sociales, pero la mayoría de ellas coinciden por lo menos en los órdenes de magnitud del problema. Los órdenes de magnitud del problema dan cuenta de que en el último cuarto de siglo se habrían visto afectadas cerca de 6 millones de hectáreas en Colombia. 4 de ellas fueron objeto de abandono forzado, desde luego, de campesinos que tuvieron que salir amedrentados y despavoridos ante el hostigamiento y el abuso de fuerzas violentas. Quienes de ustedes hayan visto una hermosa película que se presentó hace poco en las carteleras de un joven director colombiano que se llama Los colores de la montaña, entenderán muy bien con un lenguaje cinematográfico cuál es el fenómeno y cuál fue el fenómeno del abandono forzado. Esta película se desarrolla en el lejano oriente antioqueño, a donde precisamente hace poco se está acompañando, induciendo, facilitando un retorno de familias, de las que tuvieron que salir de esa región del oriente antioqueño. 3.000 familias están volviendo a los lugares, acompañados por la Alcaldía de Medellín, por la Acción Social, por el Ministerio de Agricultura, por otras entidades, en un proceso de retorno. Se calcula que esas tierras que fueron abandonadas, no propiamente despojadas, que quedaron al cuidado de, si es que algún cuidado quedaron de vecinos o de familiares o simplemente abandonadas, pueden ser 4 millones de hectáreas. Al paso que 2 millones de hectáreas fueron propiamente despojadas por diversos caminos, por diversos trucos, por diversos tipos de fuerza, de coacción, pero 2 millones de hectáreas, lo que hace un total de 6 millones de hectáreas afectadas. La ley de víctimas y de restitución de tierras, que fue aprobada recientemente por el Congreso, se ocupa de esa segunda parte, de las despojadas. Naturalmente las tierras que fueron abandonadas también serán invitados, acompañados, apoyados los campesinos que quieran retornar a ellas, sin perjuicio de las propiamente que apuntan hacia la restitución. Y el ejemplo que les cito del oriente antioqueño, pues es un buen ejemplo. 3.000 familias ya retornando, entre otras cosas. El retorno en algunas de esos municipios se ha visto dificultado, como lo ilustra la película, por el problema del minado, de las minas antipersonales. Obviamente no se puede ni restituir ni invitar a un retorno hasta que no haya plena seguridad de que el territorio está limpio de minas. Y en el oriente antioqueño lejano todavía subsisten algunas áreas donde ese criminal problema existe y se está trabajando también en procesos de desminado previos al retorno. Despojos de tierras, problemas agrarios, siempre los ha habido en la historia de Colombia, prácticamente desde la Primera República. Sin embargo, la ley de víctimas y de restitución de tierras optó por señalar el año de 1991
como el año a partir dentro del cual se contarán o podrán postularse casos de restitución de víctimas, lo cual no quiere decir que la víctima o la familia de una víctima que hubiera sido despojada de una tierra anterior a 1991 no tenga vías judiciales para buscar la acción restitutoria, solo que lo hará por las vías ordinarias que para este efecto existen. ¿Por qué se escogió la fecha de 1991? Esto se estudió mucho. En primer lugar, porque las estadísticas muestran que es en este último cuarto de siglo, en estos últimos 20 años, donde un fenómeno que siempre ha existido se escaló, casi que geométricamente. Y segundo, porque se quiso poner ese término de los 20 años, en cierta manera, para cortar la posibilidad de que algún usurpador enervara o complicara las acciones de restitución con la alegación de una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que como ustedes saben corre durante 20 años. Estas 2 millones de hectáreas que se consideran potencialmente objeto de la ley de restitución coinciden más o menos con uno de los censos más cuidadosos que se han hecho en el país, que lo hizo la Pastoral Social de la Iglesia, la cual hizo un censo en las parroquias del país y les da una cifra similar de despojos a esta que estoy mencionando, 2 millones largos de hectáreas. Entonces la ley parte, y la visión del gobierno cuando la preparó partió del presupuesto de que en Colombia teníamos una deuda insoluta muy grande con las víctimas en general y con las víctimas en especial, entendiendo por víctimas en especial aquella especie del género víctimas que lo son porque fueron despojadas violentamente de sus tierras durante los últimos 20 años. La ley entonces se centra ya, se trata de una ley que fue dictada dentro de los presupuestos de la justicia transicional, es una ley transitoria que tiene una vigencia de 10 años y que, como es dable y permitido dentro de las instituciones de justicia transicional, pues se han incluido algunas figuras jurídicas, algunas instituciones jurídicas que, de no estar enmarcadas dentro de un esquema de justicia transicional, pues serían exóticas, probablemente no serían de recibo. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley básicamente lo que hace es establecer un procedimiento relativamente abreviado. Inclusive los redactores de la ley, del proyecto de ley, se inspiraron algo en lo que es el procedimiento de la tutela, y permite que a partir del 1 de enero del año entrante, que es cuando se empieza a aplicar esta ley, cualquier persona que considere que fue despojada indebidamente de sus tierras del 1991 para acá pueda presentar la queja o la reclamación. ¿Dónde? La ley prevé mecanismos muy sencillos para presentar esta ley. Se puede presentar en la personería del pueblo donde vive el despojado, o en un juzgado, o en una serie de oficinas que se están abriendo. Ya llevamos 10, ustedes la encontrarán en este folleto que se están repartiendo, y en las semanas venideras vamos a abrir otras varias en las principales localidades y cabeceras del país, para que este proceso de presentación de la reclamación de las reclamaciones de despojo pues sea fácilmente presentable. Como fácilmente lo es porque no necesita de apoderado alguno. Han estado ya empezando a proliferar algunos avivatos últimamente, ofreciéndole a las víctimas que ellos les tramitan sus reclamaciones de tierras por un tanto por ciento
o por tanta área de las áreas que recuperen, hay que repetir una vez más que no se necesita de apoderado alguno. Esta ley es para las víctimas, no es para los avivatos. Igualmente, la ley previó unas sanciones muy severas para quien, sin haber sido víctima de despojo de tierra, se presente como tal, se postule como tal. Si eso se demuestra en el juicio, puede hacerse acreedor a una sanción privativa de la libertad de 8 a 12 años. E igualmente es una sanción similar para cualquier funcionario público que coneste esta postulación fraudulenta de las víctimas, sin haberlo sido. La ley es muy cuidadosa de que estos procesos de restitución se hagan dentro de los marcos legales, dentro de los procedimientos jurídicos previstos, dentro del Estado de Derecho. Presentada esa solicitud, obviamente no es que cualquiera diga, a mí me quitaron tal finca, venga, me la devuelve. Ese es el comienzo de un proceso, no la conclusión de un proceso. La ley prevé la organización, primero, de una unidad técnica de alto nivel y muy especial, que ya se están haciendo todos los aprestamientos en el Ministerio de Agricultura para que esté lista y operativa el 1 de enero, que se va a llamar la Unidad de Restitución de Tierras. Esa unidad recepcionará las solicitudes, las evaluará, y si considera que tiene razón y fundamento el reclamo del reivindicante de la tierra, acompañará a esa víctima hasta los estrados de un juez agrario que para el efecto se está creando, ayudándole a ella, a la víctima, a proveer las pruebas, la documentación necesaria para hacer valer su pretensión ante ese juez. Y es el juez de la República, un juez especializado agrario, el que vista las pruebas y la documentación. Si lo convencen, mediante una sentencia restablecerá la propiedad. Esa sentencia se registrará en los libros de registro y de esa manera, jurídicamente hablando, se restituirán las tierras a las víctimas. Y esto me lleva a hacer una breve reflexión a un punto que ha valido el desgarramiento de vestiduras de algunos, que es el de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué dice qué? ¿Y por qué? Que el Estado le ayudará a la víctima a conseguir las pruebas y que no es ella propiamente la que tiene que conseguirlas para hacer valer su derecho, si lo tiene, ante el juez agrario. Sí, es una inversión de la carga de la prueba, propia y correcta dentro de una ley de justicia transicional. Pero piensen ustedes qué sucedería si esa inversión de la carga de la prueba no se hubiera contemplado. Piensen a alguien que le quitaron las tierras y que hoy en día está bregándose a ganar la vida al pie de un semáforo en Bogotá y que allí lleva 8 o 10 años. Y entonces sale una ley y le dice, bueno, ya hay una ley que le permite a usted buscar la recuperación de su tierra, entonces, señor del semáforo, ve a ver, vaya de notaría en notaría, vaya de oficina de registro en oficina de registro a ver si consigue los papeles, y una vez conseguidos los papeles, hágase presente ante un juez para que este juez vea a ver si le da la razón. Pues obviamente, la condición de indefensión, de debilidad, es tal que eso sería frustrar de entrada las posibilidades de que la justicia realmente pudiera aplicarse.
Les agradecemos entonces a todos por haber participado en estas dos partes de la mesa redonda. Y a continuación le damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, abogado antioqueño de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho y Derecho Administrativo de London School of Economics. Fue ministro de Minas y Energía en el gobierno de César Gaviria, senador en el año de 1994 y precandidato conservador a la presidencia de la República en el año de 1998. Fue ministro de Hacienda y embajador de Colombia en Francia. Le damos la bienvenida, señor ministro. Seminario que ha sido organizado por la corporación Complexus. Bueno, pues si hay un tema que refleje bien ese pensamiento complejo y que requiera de todos los saberes, de las disciplinas y de voluntades, es este que los ha convocado a ustedes en este seminario en el día de hoy, relacionado con la interrelación, la coordinación y las políticas atinentes a la tierra que viene orientándose últimamente por el gobierno y que obviamente es por esencia un tema altamente complejo. Permítanme comenzar por esta reflexión un poco de sentido común, pero es bueno comenzar desde allí. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, un cordial saludo, igualmente a los organizadores de este importante seminario, al magistrado Marcos Velilla, presidente de Tancur, y en fin, a todos los promotores de este importante